Buen domingo, queridos hermanos, nuevamente convocados a escuchar la palabra de Dios, a recibirla como lo que es, palabra viva, capaz de renovar la vida de quien la escuche. Esta palabra que es el tesoro grande que tiene la Iglesia, que comparte con la humanidad entera, la cual ha recibido el encargo de llevarlo incontaminado hasta el final de los tiempos. Vamos a compartirlo hoy justamente que la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios. Un domingo para pensar qué importante lo que Dios ha hecho con nosotros. Y lo hacemos como hacemos siempre, leemos la palabra y después la comentamos. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos leyendo el Evangelio de San Lucas y precisamente Lucas comienza comenzándonos por qué escribió su Evangelio. Y nos dice así: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. En realidad son dos pasajes del Evangelio. Primero una parte del capítulo primero, la introducción, y luego nos salteamos todos los relatos de la infancia de Jesús, hasta aún nos salteamos el bautismo en el Jordán, y a partir de ahí comienza, lleno del poder del Espíritu, empieza a relatar lo que va a hacer Jesús. Y lo primero que va a relatarnos es su visita a esta sinagoga de Nazaret, ese pueblo donde él fue criado, por eso se lo llamaba el Nazareno. Pero primero nos va a explicar por qué él escribió el Evangelio, ¿no? Estas palabras nos hacen acordar mucho y nos ponen en una sintonía que el comienzo de la primera carta de San Juan. San Juan nos va a decir lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado acerca del verbo de vida. De eso les hablamos, para que estén en comunión con nosotros y con nosotros en Dios. Qué importante, ¿no? O sea, lo primero que nos aclara es: esto no son meditaciones, no son relatos, es historia. Esto es lo que sucedió en verdad. Esto es lo que ha ido pasando. Estos acontecimientos son reales, no son simbólicos. Habrá partes de la Biblia que son muy llenas de símbolos, pero acá este relato del Evangelio es real, es lo que ha ido pasando. Es importante esto, para que sepa la solidez. ¿Para qué algo que sea sólido? Para que sepa dónde estás parado. Esta es tu fe. Esta es la fe que has recibido a través de la predicación de la Iglesia, ¿no? Y esto es importantísimo para nosotros. Estar seguros, como la Iglesia se proclama a sí misma, es apostólica. La Iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles, los que fueron testigos de todo eso primero. Pero después se va siendo testigo también ella misma, a través de la historia. Por eso tenemos toda la tradición católica, todas las experiencias que hemos tenido con el Señor, confirmando y cumpliendo lo que Él había anunciado mientras Él estuvo entre nosotros. Con esta introducción, ¿no es cierto?, que nos ubica por qué creemos en la palabra y por qué le damos la importancia, se va a dar un paso más, todavía mucho más profundo ahora, para que entendamos qué es la palabra de Dios. La costumbre de los judíos era
que cuando llegaba un visitante a una sinagoga, si era un hombre mayor de 30 años, un hombre ya adulto, considerado adulto, según la religión, se lo podía invitar a que pasara al frente en la sinagoga y le hiciera la palabra. Era el núcleo del culto de la sinagoga, del culto judío. Cuando perdieron el templo, lo que les quedó es reunirse en torno a la palabra. Y justamente leerla. En aquella época no existían los libros, ni siquiera manuscritos, sino que eran rollos, los rollos de pergamino o de telas, ¿no es cierto?, que se enrollaban. Y entonces en la sinagoga había un gran canasto con los rollos de los distintos libros de la Biblia. Dice que llega a la sinagoga y le invitan, ¿no querés leer la palabra? Jesús va, le entregan un rollo, el del profeta Isaías. Lo abre, lo desenrolla y lee este pasaje que escuchamos. El Espíritu de Dios está sobre mí. Precisamente todo el pasaje de esta parte va a empezar diciendo, después del bautismo en el Jordán, Jesús con el Espíritu comienza a ir. Y justamente él viene así, el Espíritu de Dios que había anunciado Isaías, ¿no? Porque ha llegado el tiempo de Dios. Y esta es la clave de la idea. Ha llegado el tiempo de la gracia. Este es el tiempo que Dios había anunciado desde siempre, porque iba a haber una palabra nueva, una palabra que iba a anunciar la libertad, iba a anunciar la salud definitiva, una palabra que iba a anunciar la gracia de Dios para todos. Jesús lo lee este pasaje, hasta ahora todo normal. En la sinagoga está todo normal, pero de pronto va a pasar algo extraño. Cuando terminan, el que la leía podía, si se animaba, a dar una explicación de cómo entendía esa palabra, ¿no? Y normalmente se continuaba de pie, frente a la palabra del respeto, de pie, ¿cierto? Y se iba leyendo constantemente. No se levantaba prácticamente la vista mientras se le hablaba a la gente. Terminaban de eso, recién después entregaban el rollo y se sentaban. Jesús terminó de leer y parecía que no iba a decir más nada, porque entregó el rollo y se sentó. El hecho que se sentara ya llamó la atención. Todos lo miraron, ¿cómo se sentó ahí adelante? Ahí se sientan nada más que los maestros, los que vienen a enseñar de parte de Dios. Y empieza a decirles algo muy sencillo. ¿Escucharon bien? Esta palabra hoy se ha cumplido. ¿Qué quería decirles? Quería decirles que llegó el tiempo de gracia, pero quería decirles que Él era esa palabra que todos esperaban. Lo que Dios tenía para decirle al mundo era Jesucristo, la palabra viva. Hace tiempo encontré un librito de divulgación de la Biblia con un nombre que me cayó muy bien. Decía, la Biblia no es un libro, sino es una persona. Y efectivamente, la palabra de Dios no es solamente un montón de ideas para aprenderlas, para estudiarlas. Es una persona que te sale al encuentro. Por eso nosotros tenemos esa reverencia con el libro de la palabra. Por eso lo besamos. Por eso lo usamos en señal de respeto. Porque no es un libro. Es Jesús mismo el que está hablando. Más aún en la celebración litúrgica. Es como si volviera a repetirse lo que pasó ahí en Nazaret. En cada de nuestras misas podría decir el sacerdote, hoy se ha cumplido. Y efectivamente, hoy nuevamente ha hablado, nuevamente ha proclamado el año de gracia, ¿no? Esta es la relación que tenemos que tener nosotros con la palabra de Dios. No es simplemente para estudiarla, no es simplemente para entenderla, para aprender los contenidos. Sí, eso es importante. Pero la palabra, aunque nosotros no la estemos estudiando para entenderla, es Jesús. Miren, en estos días, y no es la primera vez que me sucede, alguien en prisión me confirma, ¿no?, que llegó a la prisión y lo primero que le hicieron fue le compartieron un libro de la palabra y se encontró con Dios. ¡Qué hermoso! Yo lo conocía a Dios, pero se reencontró con Dios. Hacía mucho que había tomado otro camino, ¿no? ¡Qué hermosa!, ¿no es cierto? O sea, realmente
es el que viene a liberar y sanar los corazones. El libro de la palabra no es para que junte polvo en un estante de casa, es para leerlo, es para llevarlo vivo. Es más, tendría que venir un momento que casi el libro hasta nos fuera casi innecesario porque la palabra de Dios estuviera en nosotros. La conociéramos de tal manera, la amáramos de tal manera, la leyéramos, la repitiéramos, la compartiéramos de tal manera, la celebráramos de tal manera que se nos va interiorizando. Este domingo de la palabra es para que la iglesia nos propone que haga todo, es para que nosotros renovemos nuestro amor por el Señor, nos enamoremos de Él en su bendita palabra y le demos ese lugar en nuestra vida tan importante. Un gran santo que estudió mucho la Biblia decía que desconocer las Escrituras es desconocerlo a Cristo. La manera que yo tengo para conocerlo a Él es adentrarme en la palabra y eso me va a llevar hasta ese encuentro tan profundo con Él. Pidamos a María, nuestra Madre, que ella guardaba las palabras en su corazón, que también podamos guardar la palabra del Señor en el corazón y que ella dé fruto para nosotros, para nuestra familia y para nuestra comunidad. Y que el Señor bendiga esta semana tuya, que la llene de gracia y de bendición también, de libertad, de luz, de perdón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.